continuando con el tema del esfuerzo respecto al trabajo que puede ser tanto intelectual como físico, vamos a mencionar un ejemplo de trabajo. Este ejemplo, chicos, viene en su libro de Formación Cívica y Ética, donde encontramos este tema. Y hablamos del trabajo que realizan los soldadores. Este es básicamente un oficio. Esas personas de lo que se encargan es de juntar piezas, es decir, generalmente estas piezas son piezas de metal y los soldadores lo que hacen es unir esas dos piezas. Pero, ¿cómo hacen esa unión de las piezas? La hacen a través de electricidad, donde funden las dos piezas para hacer una misma. Estos trabajos no son tan reconocidos o tan populares como los de otras personas, como los doctores, enfermeras y demás. Pero sí es muy importante porque gracias a estos trabajadores podemos encontrar que en las carreteras hay puentes, que hay muchas construcciones importantes que dependen de los soldadores. Por ejemplo, los grandes edificios. Entonces, aquí en el trabajo vamos a escribir que es importante valorar. Es importante valorar. Es importante valorar el trabajo de todos. Les iba a colocar aquí específicamente el ejemplo de los soldadores, pero en realidad yo siempre se los he dicho, que es importante que valoremos el trabajo que hacen las demás personas, porque cada trabajo es importante y cada trabajo nos ayuda a los demás a vivir mejor. Entonces, es importante valorar el trabajo de todos, pues beneficia o ayuda a muchos. Si no a todos, sí a muchos. Cada trabajo es importante de valorar, ¿sale? Entonces, hablando específicamente de los soldadores, pues a lo mejor nosotros vamos en la carretera y no nos imaginamos o no nos ponemos a pensar, está padrísimo ese puente, pero no decimos quién lo construyó, cómo lo habrán hecho, o por qué ese edificio está tan alto, cómo le habrán hecho las personas para llegar hasta arriba y seguir con esa construcción. Este tipo de trabajos, por así llamarlo, se llaman trabajos invisibles, porque no reconocemos a las personas que hacen este trabajo. Es decir, cuando vamos al doctor, nos dan una receta, nos mandan medicamento y nos curan, sabemos que el trabajo lo hizo un doctor. Pero este tipo de trabajos no son tan populares ni tan reconocidos por los demás. Entonces, a este tipo de trabajos se les va a llamar invisibles, ¿sale? Y así como el de los soldadores, hay muchos trabajos. Específicamente, siempre se da con los oficios, que no son tan reconocidos como las profesiones. Acuérdense que cuando hablamos de profesiones, hablamos de personas que estudiaron para ser doctor, para ser maestro, para ser un abogado, ¿sale? Hay muchas profesiones, pero en relación a los oficios, pues no son tan reconocidos como las profesiones, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Todos los trabajos son importantes, sean profesiones o sean oficios. Entonces, de tarea, les voy a dejar una pregunta que ustedes me van a resolver. Ahorita vamos a continuar con el tema, pero para que no se me olvide les coloco la tarea. La pregunta dice así: ¿qué otro trabajo invisible, qué otro trabajo invisible, ya les dije a qué me refiero con invisible, puedes descubrir? ¿Qué otro trabajo invisible puedes descubrir?
Acuérdense que ahorita pues por la contingencia no podemos salir, pero sí nos podemos poner a pensar junto con papá o junto con mamá que otros trabajos son muy importantes, pero que se pueden catalogar como trabajos invisibles, pero que además son muy importantes. Entonces, ustedes me van a hacer favor de contestarme esta pregunta y me lo van a mandar a la plataforma. Y hay otro tema importante a desarrollar después del trabajo. No sé si ustedes o les han dicho o han escuchado, oye, ¿y por qué no ahorras en vez de gastarte todo? Híjole, es un tema bien delicado y que hasta como adultos nos cuesta trabajo, chicos. ¿Qué será ahorrar? Porque sí lo hemos escuchado, yo estoy segura que sí. Ahorro. Y hasta incluso en la feria te venden o te ganas cosas para ahorrar, ¿no? Nos dan las alcancías hasta de premio. Cuando hablamos de ahorro, o del sentido del ahorro específicamente aquí, hablamos de una práctica o de un hábito. Es decir, práctica o hábito es algo que se hace de manera constante, acordémonos de eso. Una práctica de autorregulación. ¿Qué será autorregulación? Cuando vemos esta palabrita antes de otra o que se junta con otra, hablamos de uno mismo. Autorregularme, como controlarme, como decidir yo. Hablamos de auto porque estamos hablando de manera personal. Práctica de autorregulación, y aquí es importante. ¿En qué consistirá esta práctica? Básicamente en limitar. Limita, es decir, tú decides hasta dónde llegar y hasta dónde no. De eso hablamos de un límite. Limita. Limita la manera de usar las cosas. ¿Pero qué cosas? La manera de usar las cosas. ¿Qué cosas serán? Específicamente cuando hablamos de ahorro, se nos viene a la mente dinero. Lógicamente sí, porque anteriormente trabajamos el tema del dinero. Limita la manera de usar las cosas. Ojo aquí, puede estarse trabajando con el dinero, pero también con cosas que no son dinero, pero que son bienes. Acuérdense que el tema de bienes también ya lo trabajamos. Y no es bienes de que vengas conmigo, sino bienes cuando hablamos de cosas que tienen valor para uno. ¿Sale? No es como tal un billete, no es como tal una cantidad de monedas, pero sí hablamos de cosas que tienen valor de dinero. ¿Sale? Limita la manera de usar las cosas. ¿Para qué creen que se limite? ¿Por qué será importante limitar? El decirles yo a ustedes, ¿sabes qué? No vayas a jugar al baño con el agua. Ciérrale la llave, por favor. No estoy hablando de dinero, pero estoy hablando de un bien. El agua es un bien. Y cuando hablamos de limitar, también hablamos de ahorrar. Y también es importante ahorrar el agua, porque es un bien común que nos ayuda a todos. Entonces, limita la manera de usar las cosas, puede ser dinero o no dinero, ya lo hablamos, para evitar desperdiciar. Para evitar desperdiciar. En este caso, les puse el ejemplo del agua. Pero así como el ejemplo del agua, hay muchos temas donde se puede trabajar el ahorro. ¿Sale? Evita el desperdicio para prevenir. Acuérdense que era prevenir. Hacer algo para que no suceda. ¿Sale? Para prevenir
carencias. Para prevenir carencias. ¿Qué serán carencias? Justamente nos vamos a limitar para prevenir, o sea, para evitar que no tengamos cosas, para evitar que el día de mañana, hablando del agua, sigamos teniendo agua, para evitar que no digamos nunca, ya no hay agua y ya no va a haber por desperdiciar y por no limitar o ahorrar el agua. Entonces, el ahorro es justamente utilizado para eso, para prevenir carencias, para que nunca nos falte nada, hablando de cualquier bien, tanto de dinero como de no dinero, ¿sale? Y bueno, este tema espero les haya gustado porque nos sirve mucho. Acuérdense que es importante ahorrar. Ya dijimos que todo tipo de bien. Y para seguir trabajando este tema, vamos a dejar de tarea leer El poder de la palabra. Este tema, chicos, viene en la página 40 y 41. 40 y 41 de su libro de formación cívica y ética, el único que tenemos, ¿sale? Y después de la página 40 y 41 vamos a resolver otras páginas más del libro. Resolver de la 42 a la 45. Parte de estas páginas que hay que resolver las vamos a resolver a partir de una fábula que viene aquí en este tema. ¿Sale? Ustedes van a dar lectura tanto a este tema, el poder de la palabra, como la fábula que viene acá abajo en estas páginas, y van a hacerme favor de resolver lo que se les pregunta. ¿Sale? Esto sería todo por la clase de hoy.